Estamos desarrollando la clase 11, la unidad 5, la segunda parte, modelos y enfoques educativos para el desarrollo de competencias, con los temas métodos de casos, aprendizaje basado en proyecto, simulaciones, sistemas modulares y modelos tutoriales. El estudio de casos. ¿Qué es un estudio de casos? ¿A qué llamamos estudio de casos? Un estudio de casos es un método de aprendizaje acerca de una situación compleja. Se basa en el entendimiento comprensivo de dicha situación, el cual se obtiene a través de la descripción y análisis de la situación, de la cual es tomada como un conjunto y dentro de su contexto. ¿Cuáles son los tipos de casos de estudio de casos? Tenemos el caso problema o casos decisión. Es el tipo más frecuente. Se trata de la descripción de una situación problemática de la realidad sobre la cual es preciso tomar una decisión. La situación es interrumpida justo antes del momento de la toma de decisión o del inicio de una acción, pero con todos los datos necesarios para su análisis y posteriormente la toma de decisiones. Por ejemplo, la situación de la construcción de un nuevo puerto deportivo en un municipio costero en un lugar determinado, A o B. El segundo tipo de estudio de casos es casos evaluación. Estos casos permiten adquirir práctica en materia de análisis o de evaluación de situaciones sin tener que tomar decisiones y emitir recomendaciones para la acción. En este grupo podríamos incluir los sucesos o accidentes medioambientales en los que se trata de evaluar el impacto generado y su alcance. Luego tenemos casos ilustración. Se trata de una situación que va más allá de la toma de decisiones, en la que se analiza un problema real y la solución que se adoptó atendiendo al contexto, lo que permite al grupo aprender sobre la forma en que una determinada organización o profesional ha tomado una decisión y el éxito de la misma. La utilidad del método de casos. Primero, aproximar al individuo a las condiciones de la vida real para prepararlo desarrollando talentos latentes de visión, autoridad, comunicación y liderazgo, que lo capacite para la confrontación civilizada de la comunicación ágil y efectiva, el procesamiento de la información de manera racional y objetiva, y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Segundo, desarrollar en los participantes un amplio conocimiento de la naturaleza humana y de su psicología. Tercero, contribuir grandemente al desarrollo de las habilidades del ser humano en la medida que vincula al participante con hechos reales y le permiten desarrollar su propio análisis y adoptar una solución que considere adecuada. ¿Cuáles son las características del caso? Permiten la aplicación de conceptos teóricos y técnicos probadas en la vida real. Ayudan al participante a desarrollar habilidades tanto para resolver problemas como para tomar decisiones. Requiere de una participación activa y favorecen al desarrollo de las facilidades de comunicación. Pueden replicar situaciones de crítica, de riesgo e incertidumbre que son propios de la vida real. Contribuyen a dar un enfoque práctico y pragmático a situaciones diversas y variadas. Descargan en el participante
la responsabilidad de su propio aprendizaje y lo motivan a permanecer informado y activo en su profesión. De todo lo mencionado anteriormente, se desprende que el método de casos puede ser altamente formativo, pero requiere de una gran disciplina y una enorme preparación por parte del profesor en todo sentido. ¿Cuáles son los componentes del método de casos? Componentes del método de casos son el alumno, el caso, el profesor y la asignatura. Los componentes del método de casos: el alumno, el cual debe ser participante. Cada cual tiene un baúl único de sentimientos, experiencias, percepciones, tradiciones, valores que lo llevan a interpretar las cosas de una manera única y a dar valor a una cosa o desestimar a otra. Cada individuo es único y es posible que en unas situaciones represente la uniformidad y en otras el contraste. Esta diversidad es la que hace que este método se enriquezca y se convierta en un proceso activo. El caso, el fin primordial de este es servir como base de la discusión. El profesor tiene su propio sistema de referencia basado en su propia formación, su experiencia particular, y es afectado por el entorno económico, social o cultural. La asignatura es la que va a proporcionar los conceptos, temas, métodos, herramientas, cuya calidez y vigencia serán sometidos a prueba en la discusión del caso. O determinado equivaldría a optar por el principio de subordinación que da al caso la interdependencia, que es de tendencia autual. Preparación de la clase. Los buenos docentes se preparan constantemente y mantienen un proceso fluido, dinámico y productivo. El contenido de la clase debe prepararse haciendo apuntes, utilizando un listado de temas a discutir, verificando lecturas. El proceso depende de dos aspectos fundamentales, que son el ritmo al cual se desarrolla la discusión y el grado de interacción. ¿Cómo vamos a elaborar el caso? La elaboración del caso es un proceso laborioso, en el cual no hay reglas universales. Para efectos de comprensión, se tienen unas etapas fundamentales. Primeramente es necesario definir el objetivo del caso, identificar el área alrededor de la cual se va a presentar el caso. Y esto requiere de experiencia e imaginación. Segundo, desarrollo del contenido. Esto es una etapa de indagación y experimentación y debe ser dirigida por personas experimentadas. Tercero, escribir el texto de un caso. Es algo similar a escribir un guión de una película. El autor debe tener en cuenta estilo, contenido, longitud temática y complejidad para lograr un buen resultado. Requisitos para un buen caso: exactitud, fidelidad en la narración de los hechos, objetividad, no hay lugar a opiniones ni a parcialidades, lógica, el orden cronológico en la redacción, especificando los personajes principales, las situaciones, los ambientes, claridad, no debe darse ni ambigüedad ni confusión, sensibilidad a la importancia de los detalles. La discusión del caso. No existe un orden universal, pero se pueden presentar fases características como enumeración de los hechos, identificación y presentación de las alternativas, donde interviene la imaginación creadora para la búsqueda de alternativas,
la valoración, comparación y evaluación de alternativas y la selección de mejor alternativa. En esta fase no necesariamente se debe llegar a una decisión final. El profesor tiene 3 herramientas para mantener la productividad de la discusión en el caso. Formular preguntas válidas e inteligentes, volver a exponer o construir lo que se ha planteado y expresar sus propias opiniones o relatar sus experiencias. Luego tenemos el aprendizaje basado en proyectos. ¿En qué consiste? ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? Es una metodología de aprendizaje en la que los estudiantes adquieren un rol activo y se favorece la motivación académica. El método consiste en la realización de un proyecto, habitualmente en grupo. Ese proyecto ha sido analizado previamente por el profesor para asegurarse de que el alumno tiene todo lo necesario para resolverlo y que en su resolución desarrollará todas las destrezas que se desea. El aprendizaje basado en proyecto, el alumnado puede participar, hablar y dar su opinión, mientras que el profesorado adquiere un rol menos activo, ayudando a lograr un consenso y orientar el desarrollo del proceso del alumnado, del proyecto del alumnado. El espacio del aula en el aprendizaje basado en proyecto adquiere otro sentido, ya que los alumnos tendrán que trabajar en grupo, moverse, relacionarse con otros. En el aprendizaje en proyecto, el alumno elabora el contenido, diseña el proyecto y colabora entre sí. A través de esta metodología, los alumnos no solo memorizan o recogen la información, sino que aprenden haciendo. ¿Cómo seleccionar un proyecto? A través de una pregunta desafiante se puede concretar el objetivo general del proyecto. El tema principal en el que se basa es siempre un problema que resolver o investigar o una pregunta para analizar y contestar. Puede centrarse tanto en aspectos muy concretos como en contenidos más abstractos, según Miguel Ángel Pereira. Un proyecto es auténtico o genuino en la medida que está vinculado al mundo real. Se puede enfrentar a los alumnos a problemas que las personas encuentran en su vida personal a través de múltiples ejemplos. Otra forma de vincular proyectos a la realidad es buscando una utilidad real, bien en el centro educativo o fuera del mismo. Un proyecto que genere algún tipo de beneficio social, como por ejemplo construir juguetes para un aula de infantil por parte de los alumnos de educación media o crear una pantalla solar con el objetivo de producir energía. Luego tenemos el otro modelo enfoque, que son las simulaciones, la simulación educativa. ¿Qué es la simulación educativa? Es una técnica poderosa que enseña algunos aspectos del mundo real mediante su imitación o réplica. Está basada en un modelo de un sistema o fenómeno del mundo real, en el que se han simplificado u omitido algunos elementos para facilitar el aprendizaje. Es decir, la simulación supone un proceso, el diseño de un modelo que constituye un recorte de un sistema real para llevar a término experiencias con él, con la finalidad de reconocer, comprender, autoevaluar y modificar estrategias y adquirir otras nuevas. Como sugiere Cataldi y colaboradores, la importancia de las simulaciones
desde el punto de vista educativo, reside en hacer partícipe al usuario de una vivencia que es fundamental para el desarrollo de hábitos, destrezas, esquemas mentales que pueden influir en su conducta. Luego tenemos sistema modular. En este sistema modular, los alumnos afrontan problemas concretos, trabajando en pequeños grupos para estudiar, intercambiar y discutir ideas. El docente no se dedica a dar clases, sino que actúa como asesor y coordinador de los grupos de trabajo. Las características generales que lo diferencian del sistema expositivo magistral son: los conocimientos se estructuran en módulos. Hay una sola calificación por módulo. Se define un objeto de transformación que será la base para que el alumno sea guiado por el profesor a desarrollar investigación. El alumno no es solo receptor del conocimiento impartido por el profesor. El alumno investiga y aprende. Los alumnos se organizan en grupos de trabajo para realizar la investigación y generar resultados. El profesor ya no da clases, sino que coordina y guía a los grupos de trabajo. Los modelos tutoriales. Tanto la definición de la tutoría de DEM como el conjunto de actividades de carácter diverso que orienta al centro y a los alumnos con el objetivo de ayudar al estudiante a participar en la escuela con el máximo provecho, como la propuesta de Gieles, Ladd y Koning, de una configuración de la tutoría con la finalidad de crear condiciones y actuar de tal manera que los alumnos, tanto de modo individual como en grupo, aprovechen al máximo lo que les ofrece la escuela. Contiene 3 elementos distintivos el modelo tutorial. En primer lugar, se focaliza el objetivo de la tutoría en el desarrollo personal del alumno de forma íntegra. Como argumenta Batanas, el diagnóstico en educación debe orientarse a la totalidad del sujeto como persona integral y no solo a su proceso de aprendizaje. En segundo lugar, se especifica que la tutoría trata de actividades inseparables, pero distintas, junto o dentro del proceso cotidiano de la enseñanza en el aula. Y un tercer elemento viene referido a las tareas orientadas tanto a los alumnos como a la mejora de la calidad del propio centro. Como conclusión, como un resumen de todo lo mencionado, podemos decir que dentro de los componentes del método de casos tenemos al alumno, al profesor y el caso, cuyo fin primordial es servir como base de discusión. Entonces, el fin primordial del componente, el caso, es servir de base o como base de discusión. Algunos requisitos del buen caso son la exactitud, la objetividad, la claridad, la lógica y sensibilidad. Los tipos de estudios de casos son casos problema o casos decisión. Se trata de la descripción de una situación problemática de la realidad sobre la cual es preciso tomar una decisión. Caso evaluación permite adquirir práctica en materia de análisis o de evaluación de situaciones sin tener que tomar decisiones y emitir recomendaciones para la acción. Casos ilustración
Se trata de una situación que va más allá de la toma de decisiones, en la que se analiza un problema real y la solución que se adoptó atendiendo el contexto. Las características de discusión del caso son: enumerar los hechos, seleccionar mejor la alternativa, valoración, comparación y evaluación de alternativas. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología de aprendizaje en la que los estudiantes adquieren un rol activo y se favorece la motivación académica. En esta metodología de aprendizaje basado en proyectos, el alumno elabora el contenido, diseña el proyecto y colabora entre sí. El alumno no solo memoriza o recoge la información, sino que aprende haciendo. ¿Cómo seleccionar un proyecto? Puede centrarse tanto en aspectos muy concretos como en contenidos más abstractos. Vinculado al mundo real, es decir, un proyecto auténtico, genuino, buscando una utilidad real que genere algún tipo de beneficio social. El contenido debe ser significativo para los alumnos y directamente conectados con su realidad. Partir de los intereses y necesidades del educando para conseguir el éxito del proyecto. La simulación educativa es una técnica poderosa que enseña aspectos del mundo real mediante su imitación o réplica. El sistema modular, el docente no se dedica a dar clases, sino que actúa como asesor y coordinador de los grupos de trabajo. Los tres elementos distintivos del modelo tutorial: en primer lugar, se focaliza el objetivo de la tutoría en el desarrollo personal del alumno de forma integrada. En segundo lugar, se especifica que la tutoría trata de actividades inseparables, pero distintas, junto o dentro del proceso cotidiano de la que se enseña en el aula. Un tercer elemento viene referido a las tareas orientadas tanto a los alumnos como a la mejora de la calidad del propio centro. Y termino con este mensaje. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Sócrates. Muchas gracias por la atención.